y le doy la bienvenida con mucho gusto a Óscar Ocampo, investigador del IMCO. Óscar, Ana Lilia, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues bueno, aquí en una situación, Ana Lilia Moreno, donde parece que este gobierno es distinto al anterior, a pesar de que son lo mismo. A pesar de que dicen que son el segundo piso y que iban a manejarse igual, al menos en los temas de seguridad ya vimos que los abrazos no balazos quedaron atrás y ahora sí ya están trabajando como debieron hacerlo desde 2018. Y en el sector energético, ¿habrá esa posibilidad de que cambien con relación a la administración pasada, Ana Lilia? En algunos aspectos, el cambio es un poco diferente a como lo veníamos viendo, sobre todo en electricidad. Se ve una apertura a la entrada del sector privado y en el caso de generación distribuida, lo que podemos entender como un autoabasto pequeño, se aumenta la capacidad que no requiere permiso para poder instalar, por ejemplo, paneles solares. Y esto, pues, es una buena noticia en Sí. relación al sexenio pasado. En otros aspectos, la reforma sí plantea un estándar, una organización del sector, pues muy parecida a lo que el expresidente López Obrador deseaba. Porque, a ver, explícanos, Ana Lidia, ¿qué es lo que principalmente estableció el gobierno pasado? Que son los mismos de esta llamada transformación. El Desaparecieron la Estado, CRE, desaparecieron la Comisión Nacional Reguladora, o sea, ese ámbito de hacer más abierto y pública la participación privada en el sector, la desaparecieron, ahora la van a controlar ellos. ¿Cuál sería la diferencia? bueno, me parece que la similitud es en la visión que se establece como un objetivo prioritario la soberanía energética del país. Eso no cambia y para mi entender, en los aspectos donde se abre el sistema a la iniciativa privada, pues se establece un control del Estado mucho más fuerte del que estaba antes. Sí. Se le llama rectoría del Estado, pero está entendida como un control, una dominancia, una vigilancia, yo quisiera apuntarlo, por parte de la Secretaría de Energía y, como bien dices, una desaparición del órgano regulador que se entendía era pues más autónomo en lo técnico, pero también en su gestión. Entonces el regulador ahorita va a Sí. estar muy sujetado a la Secretaría de Energía y estos dos entes van a ser los que van a dirigir todo el sistema energético del país, incluyendo los procesos de inspección y vigilancia. ¿Tú cómo lo entiendes, Óscar Ocampo? O sea, desaparecer esos organismos, que sea el gobierno federal ya abiertamente el que determine, pero siempre poniendo la condición que Pemex y CFE van por delante, entonces, ¿cómo es una participación privada? La reforma de Peña Nieto lo que pretendía era abrir. O sea, Pemex ya no tiene recursos para lograr, por ejemplo, perforaciones profundas para sacar petróleo. Necesitaba de la iniciativa privada. Pero y ahora no entendemos cómo va a ser esta nueva dinámica, Óscar. ¿Qué tal? En lo esencial coincide con Ana Lilia en la medida que el espíritu de esta reforma es la centralización, ¿no? Si el espíritu de los cambios de la apertura de 2003 era la descentralización, esta reforma va en el sentido inverso, ¿no? Un mayor control donde en el fondo la toma de decisiones se concentra en la Secretaría de Energía. Ahora, a pesar de ello, por ejemplo, en el sector eléctrico se mantiene un margen muy grande para la inversión privada, ¿no? Cuando se habla de que el 54% de la generación tendrá que ser generada por la CFE, la realidad es que ese en sí mismo no tenía por qué ser una barrera por la sencilla razón que CFE ya tiene ese porcentaje, CFE siempre ha tenido ese porcentaje, y si siguiera cualquier tendencia de inversión, CFE seguirá teniendo ese porcentaje con o sin la reforma. ¿Por qué? Porque ¿cómo consideran ese porcentaje? Por una parte, están contemplando la generación propia de la CFE, que deberá rondar Sí. 38-39% dependiendo del año. A eso le sumamos los productores independientes de energía, que son para todo efecto práctico una maquila de la CFE, ¿no? Son centrales que se instalan donde y cuando CFE les instruyó y que generan en las condiciones que CFE solicita y CFE la representa en el mercado. Es decir, para todo efecto económico, legal y contable son parte integral de la CFE.
ahí vamos en otro 30%, ya vamos en 68%. Y al final del día, esta es la misma lógica que se preserva, ¿no? Ahora ya no lo llaman productores independientes de energía, los llaman contratos de largo plazo con la CFE, pero para todo efecto son lo mismo. Y además tenemos los proyectos mixtos, donde CFE tendrá por lo menos 54% de la participación, mientras que los privados tendrán hasta 46% de esa energía. También al CFE tener la mayor participación accionaria, formará parte del 54% que debe tener CFE de participación de mercado. Es decir, no es una barrera y más bien es un poco letra muerta, ¿no? Lo que dice ahí. Así es que en el papel no tendría por qué haber un obstáculo. ¿Dónde sí puede haber un problema? En la parte que bien mencionaba Ana Lilia, de ahora que se elimina o se transforma la Comisión Reguladora de Energía en la Comisión Nacional de Energía, el cambio fundamental es que pasamos de tener un cuerpo colegiado con 7 comisionados en principio independientes a un cuerpo colegiado donde la Secretaría de Energía es quien controlará la mayor parte de los asientos, ¿no? Ahí es donde se puede dar el trato preferencial o privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad, y ahí es donde el gobierno tendrá que mandar el mensaje de independencia, ¿no? Donde si de verdad tú Quito, estás apostando por ser competitivo, por tener inversión, ahí es donde en la práctica te deberán demostrar si sí son independientes o no lo son. Es que no se entiende cuál es la política de esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con relación a la de su antecesor. O sea, su antecesor quería concentrarlo todo, pero ahora ya se dieron cuenta, Ana Lilia, que el TEMEC es muy importante para México y entonces ahora somos de apertura total, de que venga la iniciativa privada. O sea, sí están modificando el espíritu de la administración pasada en el sector energético. Mira, nosotros desde México Evalúa analizamos hace un par de años esta confusión que mencionas, porque sí es confuso cómo va la política energética de México dando bandazos, ¿no? A veces vemos que está la apertura, a veces el proteccionismo, de un lado la seguridad energética, después la soberanía, y no nos ponemos de acuerdo. A eso le llamamos la paradoja energética, en donde estamos atrapados en realidad, porque no es normal que un país que decidió hacer una reforma energética en el 2013 para una apertura muy grande del mercado, lleguemos a una contrarreforma en el 2025, en donde no nos ponemos de acuerdo qué es realmente lo que queremos. Y realmente lo que pasa es que la realidad es la que dicta al final lo que necesitamos. Exacto. Y necesitamos energía segura, energía continua, energía asequible para la población, energía que pueda utilizar la industria para poder invertir y contar con la seguridad de que sus procesos productivos van a ser finalizados y va a poder generar una rentabilidad. Exacto. Entonces, que pertenecemos al bloque de Norteamérica sigue siendo un hecho con todo y el presidente Donald Trump y sus ocurrencias, pero esto va a continuar porque el Tratado de Libre Comercio, firmado en 1993, vino a legalizar algo que ya existía. O sea, no nos vamos a mover de la geografía en la que estamos y tarde o temprano vamos a encontrar los equilibrios necesarios para poder seguir comerciando no solo energía, sino todos los bienes y servicios que intercambiamos entre México y Estados Unidos. Entonces, en la coyuntura, lo que sucede es que tenemos ahora una incertidumbre de los costos. ¿Cuánto va a costar exportar e importar energéticos? Y eso cómo le va a pegar a las estructuras de costos de toda la economía, porque la energía pues, es un insumo esencial para toda la actividad. ¿Qué tanto puede afectar esta paradoja energética, como lo mencionó México Evalúa, Óscar Ocampo? Porque los inversionistas van por la certidumbre, o sea, no les gusta que haya reglas que no les puedan garantizar que su dinero está bien invertido y que de él van a tener rentabilidad, porque eso es lo que buscan. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos con tu opinión, Óscar Ocampo, investigador en el INCO. Ana Lilia Moreno, volvemos. A que le llamamos a este debate, Óscar Ocampo, ¿somos o no somos? Y me refiero al gobierno.
O somos nacionalistas, defensores de la soberanía, Pemex es de todos los mexicanos, CFE es de los mexicanos, los neoliberales vinieron a privatizar un recurso que es de los mexicanos, o nos vamos ya a quitar con esas falsedades y vamos a dejar que entre la iniciativa privada en esta paradoja energética en la que estamos viendo, Oscar. Bueno, que en el fondo lo que transmiten las leyes secundarias es un poco un punto medio, ¿no? Un poco un enfoque mucho más pragmático en la medida de cómo aterrizas la reforma constitucional del año pasado, de 2024, de tal suerte que no dinamites las posibilidades de inversión, ¿no? De tal suerte que reconozcas la realidad donde el gobierno no tiene una restricción presupuestal importante, donde no hay donde ninguna empresa por sí misma puede llevar a cabo las inversiones que requiere el sector eléctrico, las inversiones que requiere el sector de hidrocarburos, y al final del día lo que vemos no es ni de un lado ni de otro, ¿no? Es un enfoque mucho más pragmático que en este sentido es una buena noticia, ¿no? Al final del día, por ejemplo, para la inversión privada, los modelos que se ofrecen pueden funcionar, ¿no? Al final puede ser algo atractivo. El reto va más allá de las leyes secundarias. El reto, y no tiene tanto que ver con los aranceles, tiene más que ver con lo que hagamos internamente, ¿no? O sea, al final del día, por ejemplo, más allá de las leyes secundarias, con los mecanismos que están, ¿qué sucede si tengo un problema con el gobierno? ¿Con quién me puedo defender? ¿Va a haber o no va a haber un poder judicial independiente? Ese tipo de predictibilidad y de certidumbre para la inversión de largo plazo es hoy por hoy el principal lastre que puede tener el sector energético en términos de su capacidad para atraer, para retener, para generar inversiones. Exactamente, entonces, aquí estamos, es que es verdaderamente una paradoja, Ana Lilia. Me acuerdo, el presidente anterior, Iberdrola, son españoles, son enemigos, tienen que declararle las disculpas al pueblo de México por la matanza de hace 500 años, y luego le compran sus plantas, que muchos dicen que eran plantas chatarras, en $6,000 millones, Ana Lilia. Entonces, era pura palabrería, puro populismo, porque en lo práctico, en lo que nos dice Oscar, es de que pues ahorita son más pragmáticos. Claro, es que también hay que entender un poco la retórica del expresidente López Obrador en el sentido, pues también clientelar. O sea, hay una base de mexicanos que se siente muy identificada con un discurso soberanista, de pertenencia a un sector energético que no comprendemos del todo porque es un sector complejo, pero que sentimos nuestro por las empresas del Estado. Entonces, me parece que la retórica se basa en esa identidad y no ha cambiado. Si escuchamos los discursos de la presidenta Sheinbaum, de la secretaria de Energía, pues van por esa retórica que pues pone muy felices a muchos mexicanos, pero en realidad ya cuando se trata de aterrizarlo en contratos, en permisos, en licitaciones, me parece que la secretaria de Energía y la presidenta son pragmáticas, tú lo has dicho, están viendo por asegurar un suministro eléctrico pues confiable y con la participación privada en contratos mixtos, en donde pues los privados también puedan ganar dinero y arriesgar sus recursos. Exacto, ese es buen punto, Ana Lilia, ese es buen punto, ¿no? Es retórica, es palabrería, como decía el presidente anterior, pero ¿qué tanto le mete ruido Óscar Ocampo a un inversionista? A un inversionista que venga y que diga, no, pues todo el control lo tiene el gobierno, no tiene organismos autónomos, ya desapareció el INAI, el Poder Judicial también ya parece que lo están desmantelando. O sea, ¿qué tanto puede generar confianza un gobierno como el que tenemos, que ni es ni no es? Su gran reto va a ser justo ese, ¿no? ¿Cómo aterrizas la elección, cómo sorteas la aduana que tienes en junio con la elección judicial? ¿Cómo aterrizas la creación de un nuevo órgano regulador de competencia que reemplace a la COFECE? ¿Cómo actúa, con qué nivel de independencia técnica actúa la nueva Comisión de Energía? Eso va a ser algo que el gobierno va a tener que demostrar con acciones, ¿no? Más allá de lo que pueda o no decir la ley, ¿no? Es una confianza que se crea y se crea con el precedente. Es que ahí es donde, ¿qué va a ocurrir, Ana Lilia? Todo apunta que la ministra Yasmín Esquivel va a ser la presidenta
de la Suprema Corte de Justicia por voto popular. O sea, al interior nosotros los mexicanos vemos que eso es de grandísimo riesgo. Los inversionistas extranjeros, ¿qué van a pensar? La propia iniciativa privada en México, ¿qué puede pensar con eso? Bueno, nosotros en nuestro comunicado sobre la reforma energética apuntamos como un riesgo importante la incertidumbre que este planteamiento está poniendo hacia el sector privado, sobre todo en términos de seguridad jurídica. El planteamiento de vigilancia e inspección tiene márgenes de discrecionalidad altos. ¿Esto qué quiere decir? Que el permisionario, por ejemplo, de hidrocarburos, estará sujeto a una serie de controles y no podrá defenderse en muchos aspectos. Te pongo un ejemplo. La reforma plantea que no aplica el secreto fiscal, ni el secreto bancario, ni el secreto comercial en la solicitud de información y en el reporteo que tiene que hacer el permisionario cada semana a CENER. Este es un ejemplo de que pues no procede el amparo, por ejemplo, ante un abuso, ¿no? En el secreto fiscal que no le aplicará y ante un sistema judicial nuevo en donde está en entredicho la independencia de los jueces y los magistrados y ministros y en donde habrá un tribunal de disciplina que podría sancionar a la misma ministra Yasmín Esquivel si es que alguno de sus fallos no le gusta al tribunal de disciplina, que por lo que vemos también está un poco rara la nominación de los candidatos a ser integrantes de ese tribunal. Es decir, no se aprecia una independencia. Entonces, esto le pega fuerte a la inversión. Esto disminuye la confianza. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como los arbitrajes, creo que serán el mecanismo más recurrido por la iniciativa privada para resolver conflictos, pero cuando tengan que resolver algo ante las autoridades o por un abuso de poder, pues realmente va a haber muy poca seguridad jurídica para ellos. Ese va a ser el punto, Óscar y Ana Lilia. Esa transformación que pretenden hacer del Poder Judicial, es que era todo corrupto. Y ahora con Yasmín Esquivel como presidenta de la Suprema Corte, que fue cuestionada por su tesis de licenciatura en la UNAM y que le aventaron un amparo a la UNAM para que no diera a conocer los detalles de esa investigación académica interna, pues, Óscar, no veo que haya condiciones para que alguien sienta confianza de venir a meter su dinero aquí a México. Diría que no podemos adelantarnos a los tiempos ni a qué va a suceder. Es un reto importante garantizar que la elección se dé de forma sin mayores conflictos, que se sortee bien esta aduana, pero más allá de eso, al final lo que sí está en manos del gobierno ahorita es mandar los mensajes de certidumbre, ¿no? Y es algo que han tratado de hacer desde la retórica, por ejemplo, de la presidenta Sheinbaum, de la secretaria Lucelena González, han tratado de mandar el mensaje que están abiertos a la inversión, que son conscientes de la necesidad de inversiones, y al final con los nuevos esquemas que plantea la legislación, no deja de haber margen para ello. Hay un reto importante en materia de certidumbre, sin lugar a dudas lo hay, y ese va a ser quizá el gran reto de esta administración en materia económica. Más allá de los aranceles, más allá de la relación con Estados Unidos, mandar el mensaje de certidumbre a la inversión, sin lugar a dudas. Hay nuevas instituciones que tendrán que crearse, como el órgano regulador en materia de energía, el órgano regulador en materia de competencia económica, sin lugar a dudas. Pero en el fondo hay un reconocimiento de ese reto y es algo en lo que el gobierno ha estado trabajando, ¿no? Y al final el factor Estados Unidos también es un factor que te obliga a la... A ver, en el fondo lo que te obliga a Donald Trump es a ser competitivo, ¿no? Al final te obliga a tomar las medidas que estén en tu control para, para inmunizarte lo más posible ante la amenaza, ante el riesgo Trump. ¿No? ¿Y qué sí está en tus manos? ¿No? Que está en tus manos facilitar la inversión en energía, está en tus manos
invertir en puertos, carreteras, aeropuertos, vías férreas para mover mercancías, para mover los insumos. Está en tus manos apostarle a la seguridad pública, ¿no? Que no te roben los trenes, que no te asalten los camiones. Está en tus manos todo ello. Y eso de México se tendría que enfocar, ¿no? Al final, el mejor antídoto al que pueda apostar el gobierno mexicano para minimizar su exposición al riesgo Trump es la competitividad, ¿no? Es ser un país atractivo para la inversión. Y en la medida que tengan claro eso en el gobierno federal, el camino puede ser mucho más sencillo de andar. ¿Eres tan optimista, Ana Lilia Moreno, como Óscar Ocampo, de que al menos hasta el proceso del Poder Judicial va a ser, digamos, lo más aceptable posible para todos? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu respuesta, Ana Lilia. Óscar, volvemos. Debate. Ana Lilia Moreno, parece la crónica de una elección absolutamente fracasada, esta del Poder Judicial, pero hay que darle al tiempo, como dice Óscar Moreno. ¿Tú ves que vaya a salir algo bueno de esa elección del primer domingo de junio? Bueno, yo también quiero, como Óscar, ver que México resuelve sus problemas internos de una manera eficiente y nos preparamos para atraer la inversión, por supuesto. Yo lo he dicho públicamente, esa reforma judicial no sirve. Sin embargo, ha avanzado tanto y ya estamos ante la elección inminente y ya la sustitución de la Corte por una nueva Corte y un Tribunal de Justicia y los jueces de distrito cambiando y dejando el tiradero y para que lleguen los nuevos. Desde mi punto de vista y sin querer entrar en un terreno resbaloso que es la especulación, yo creo que tendremos que atenernos a la historia de México y ver que Antonio López de Santana promovió una reforma judicial muy parecida a esta, en donde también había un tribunal de disciplina y los jueces eran elegidos de una manera muy extraña. Entonces, lo que dice la historia de México es que esa reforma implosionó, o sea, esa reforma tuvo que reformarse después de demostrar el fracaso. Y tristemente yo creo que nos va a suceder esto, porque no hay manera de que se detenga esta reforma, el carro ya está andando, pero esto no va a tener buenos resultados para la inversión. Y si algo quiere la presidenta Sheinbaum es crecimiento económico, porque la recaudación depende de cómo crezca la economía y la redistribución del ingreso a través de los programas sociales también dependen de tener unas finanzas públicas sanas. Entonces, me parece que para los inversionistas el mensaje es que México sigue siendo un gran lugar para invertir. Tenemos estos grandes desafíos, pero también es cuestión de tiempo. La inversión puede permanecer un poco estancada. Yo creo que se avecina una recesión en Estados Unidos, Exacto. no dudo que sea en México, y tendremos que ser muy rápidos en nuestras respuestas. Exacto. Entonces, yo no dudaría que la presidenta Sheinbaum sea pragmática en el futuro y aproveche esa supermayoría calificada en el Congreso para hacer reformas de las reformas. Yo pensaría en esta del Poder Judicial como una reforma urgente, pero tendremos que esperar a ver cómo nos va. Exactamente, ese sería tu optimismo, que los diputados que no le cambian ni una coma a las iniciativas presidenciales, salvo cuando les afecta a ellos, en lugar del 2027 ponen 2030 en esta ley del nepotismo. Pero Óscar Ocampo, entonces, aquí para cerrar ya el debate, pues hay esperanza de que se puedan hacer bien las cosas. No se ve al momento que haya esas condiciones, pero hay esperanza de que esa recesión de la cual estamos amenazados no sea tan grave, ¿o sí? México sigue siendo un lugar tremendamente atractivo para la inversión. Somos de los pocos países que tienen acceso geográfico y con tratados comerciales a Europa, a la cuenca de Asia-Pacífico, América Latina, obviamente América del Norte. Tenemos el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que a pesar de todo sigue siendo una gran ventaja comparativa que tiene este país. Tenemos el bono demográfico, tenemos la complementariedad demográfica también con Estados Unidos y con Canadá, que hace de México un destino natural para la inversión. Vivimos en una región de energía abundante, que es América del Norte, no tenemos acceso al gas natural más barato del mundo, algo que ya quisieran tener en Europa o en Asia. Tenemos una logística
económica razonablemente buena, ¿no? En términos de carreteros, en términos de conectividad con Estados Unidos, que es el mercado a la fecha más grande del mundo. Y el reto al final del día va a ser cómo explotamos esta ventaja comparativa, ¿no? Que insisto, no es nada menor y que de hacer las cosas bien, México puede tener un futuro económico bastante promisorio en los próximos años, independientemente, vamos a llamarle, de los vaivenes político-electorales. Exactamente, pues a ver cómo nos va con este segundo piso de la transformación y esperemos que bien, porque de lo contrario pues lo vamos a padecer todos. Óscar Ocampo, investigador del IMCO, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México, Evalúa. Gracias a los dos por haber estado aquí.